Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos y amigos, y que el Espíritu Santo nos guíe día a día en nuestro caminar en la santidad hacia el Señor. Eh, Transustanciación. La Eucaristía se transforma en el cuerpo de Cristo. ¿Mentira católica? ¿Será cierto lo que los católicos enseñamos? En video anterior estábamos notando que en encuestas realizadas en el 2019 daban cuenta que 7 de cada 10 católicos en Estados Unidos creían que la Eucaristía, la hostia, solamente era algo simbólico o es algo simbólico, ¿no? La Iglesia siempre ha enseñado que en la Eucaristía consagrada en la misa se transforma en el cuerpo y en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, ¿No? Cuerpo, sangre, alma y divinidad. En el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, leemos. Dice nuestro Señor Jesucristo, abro cita, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí no podéis hacer nada. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El que permanece en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, permanecer en Él, claro, no solamente haciendo su voluntad, sino en una comunión sagrada con nuestro Señor Jesucristo. De Él recibimos la savia, ¿no? Él es la vid, el tronco, y nosotros como los sarmientos, como las ramas. Pero nosotros recibimos esa savia, esa fuerza, no solo a través de la palabra de Dios, de la Biblia, sino también de una manera muy, pero muy especial, algo que va más allá del racionamiento de las personas. Y esta forma en cómo Cristo alimenta, ¿no? Alimenta a sus fieles, unidos a Él, ¿no? Como una savia, como decíamos, como el tronco que alimenta con su savia a las ramas. Así Cristo ha querido alimentar en este peregrinar, en este a veces desierto de vida, así como alimentó una vez a los hebreos que salieron de Egipto caminando por el desierto con el maná, ¿no? Y era para ayudarlos a sobrellevar las inclemencias del desierto, las inclemencias materiales, pues la carne necesita alimento, así también nuestro espíritu necesita un alimento. Entonces Él, ¿no? Como tronco, como vid, ¿no? Quiere que sus sarmientos, que sus brotes, sus ramas, que somos nosotros, seamos alimentados por Él. Por eso nos está invitando a permanecer en Él para dar fruto, fruto de santidad, no solamente siendo buenos vecinos y buenos ciudadanos, sino también verdaderos hijos suyos, ¿no? Si así como en el trabajo se nos pide producir, aumentar nuestra productividad y eficiencia, así también Jesús quiere que seamos santos como Él es santo, ¿no? Llenándonos de su savia, que es su cuerpo y su sangre, que es lo que queremos ver. Porque, ¿qué es esto de transustanciación? Transustanciación, ¿no? Cambio, transformación de algo, de la sustancia, ¿no? La sustancia cambia, hay un cambio de sustancia. Eso lo encontramos en el Catecismo, en los numerales 1376 y 1413. Repito, 1376 y 1413, que nos dice que hay un cambio de sustancia de la hostia, que es pan, y del vino, ¿no? Que cambian en la carne de nuestro Señor Jesucristo y en su sangre, cuerpo, eh, sangre, alma y divinidad completamente en ellos. Claro, hay algunos, como decíamos, católicos, y también hermanos que se han separado de nuestra fe desde hace 5 siglos, ¿no? Formando pues
iglesias separadas que empezaron a creer y a enseñar y a creer que no había tal cambio, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero creía en la consubstanciación, es decir, que estaba digamos, el pan, estaba el vino, y a la vez el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Luego Calvino, otro padre de la Reforma protestante, creía que venía Cristo en una forma espiritual, nada más, pero que no había cambio de sustancia. Luego, quien también causó grandes cambios e innovaciones en la fe fue otro reformador de nombre Zwinglio. Él pues ya no creía, que también fue un sacerdote católico, y ya no creía que no había, pues que no había ningún cambio. Incluso en un coloquio de Malburgo en 1529 entre Lutero, que creía esta forma de cambio con sustanciación, diferente a lo que enseña la Iglesia Católica, que repito es transubstanciación, a diferencia de Zwinglio, pues él creía en cierta forma de esto, y Zwinglio no. En este coloquio, de entre muchos puntos que hubo en disputa, no se llegaron a poner de acuerdo en este tema de la Eucaristía. Lamentable, pues así como en tantas otras doctrinas que lamentablemente nuestros hermanos católicos que se han separado, formando pues iglesias paralelas, también cristianas, pues ya no creen en que Cristo se haga presente de forma real, de forma sagrada, ¿no? En las especies del pan y del vino. Ahora, ¿realmente se produce un cambio de sustancia? Bueno, eso es lo que queremos ver hoy día, ¿no? Con ustedes, Vicente Troncos, de Proyecto Católico, para que ningún cristiano se deje llevar por cualquier viento de doctrina falsa. Y queremos ofrecer al Señor estas meditaciones por los hermanos que se han alejado de la liturgia, de la misa, y a veces yendo a la misa no comulgan, ¿no? Roguemos por ellos para que el Señor les dé esta luz, esta comprensión maravillosa de que Él ha querido ser la savia de nuestro espíritu, de nuestra alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y queremos seguir con el Evangelio según San Juan del capítulo 6 que hemos venido tratando en estos últimos temas, y ahora desde el verso 51 al versículo 59. Juan 6, 51 al 59. Comenzamos con el versículo 51. Repito, Juan capítulo 6, versículo 51. Abro cita. Dice nuestro Señor Jesucristo, abro cita: yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Miren cómo Jesús nos está diciendo comer de este pan, pero que este pan que nos va a dar es su carne, su carne. En la última cena, vayámonos, proyectémonos a la última cena, ¿no? Esto que Jesús está diciendo aquí en Juan 6:51 es previo a la cena, la última cena, ese jueves santo, ¿no? En que Cristo nos va a indicar que sí, ¿no? Va a haber un cambio de sustancia, y eso lo vamos a comprender en el pasaje bíblico de Lucas capítulo 22, versículo 19. Ya está reunido con todos los apóstoles, ¿no? En la mesa, y vamos a ver que va a tomar pan, va a tomar un pan, ¿no? Y luego va a tomar un cáliz, una copa, ¿no? Con vino. Pero centrémonos en lo relativo al pan. Lucas capítulo 22, versículo 19. Abro cita. Tomó luego pan y dadas las gracias, lo partió y se lo dio diciendo: este es mi cuerpo que es entregado por vosotros. Haced esto en recuerdo mío. Muy bien, miren, ¿no? Ahí estamos viendo, toma pan, ¿no? Ha tomado el pan.
primero pues lo bendice, ¿no? Da gracias, acción de gracias, que significa en griego Eucaristía, ¿no? Y se lo da. Y al dárselo, dice, pues en relación al pan, ¿no? Porque es lo que está, es la acción que está realizando de entregar el pan. Y dice, este o esto es mi cuerpo que es entregado por vosotros, ¿no? Entonces, recordemos lo que nos dice en Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, el pan. Entonces, aquí en Lucas 22:19 está tomando el pan, ¿no? Y este pan dice, es mi cuerpo que es entregado por vosotros, ¿no? Entonces, aquí nos está indicando Cristo que el pan ya es su cuerpo, ¿no? El cuerpo está hecho de carne. Es maravilloso. Ahora, queremos irnos al año aproximadamente 58, ¿no? De la era cristiana, aproximadamente unos casi 30 años de que Cristo asciende al cielo, y vamos a ver cómo es que la cristiandad en ese entonces, ¿no? Cómo entendía la transubstanciación, este acto de la Eucaristía, ¿no? Era lo que entendía los cristianos, ¿no? Los primeros cristianos del primer siglo. Bien, entonces aquí nos queremos ir a la primera carta a los Corintios en en el capítulo 10, versículo 16. Y Pablo nos va a decir lo siguiente, abro cita, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Repito, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Subrayo, con la sangre de Cristo. Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Subrayo, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, aquí Pablo cómo nos está diciendo que luego de bendecir eh, el pan o el vino, ya nos está refiriendo que la comunión ya no es con el pan, que la comunión ya no es con el vino, sino que es comunión con el cuerpo de Cristo y con la sangre de Cristo. Obviamente aquí hay un cambio. ¿Por qué Pablo pues diría que hay comunión con la carne y con la sangre si es que no hubiera un cambio, si es que no hubiera una transformación, ¿no? Bien, entonces hay que notar pues que los cristianos del primer siglo ya estaban creyendo esto. ¿Y por qué lo creen? Porque pues como judíos, la mayoría de ellos en el primer siglo, ellos tenían un conocimiento tanto de la historia hebrea como también del Evangelio, ¿no? Vayamos primero a la historia del pueblo hebreo y recordemos los acontecimientos previos a la Pascua judía, ¿no? Resulta pues, ustedes recordarán que Dios, ¿no? Envió plagas a Egipto para de esta manera liberar al pueblo de Israel. Y una de estas plagas, ¿no? Fue pues la de convertir el agua de todo Egipto en sangre. Convirtió el agua en sangre, la transformó. Hubo una transformación de la sustancia, ¿no? Y fue pues una de las primeras plagas más terribles, ¿no? Así castigó a Dios a este pueblo egipcio por no darle libertad al pueblo de Israel. Pasaron hambre, ¿no? O mejor dicho, pues sed. Y este es un alimento para el cuerpo,
¿no? Esta es la primera, digamos, un tipo, ¿no? De que ya Dios poco a poco nos va a ir revelando estos misterios. Y luego encontramos ya en el Evangelio, en Juan capítulo 2, versículo 9, refiriéndose a las bodas de Caná, que convierte el agua, lo convierte en vino, ¿no? Lo transforma en vino y digamos, el mayordomo, al probarlo, prueba el mejor vino que jamás haya bebido, ¿no? Entonces, así como en Éxodo capítulo 7, versículo 20, encontramos esta transformación del agua en sangre, ahora Cristo, que también es Dios, Dios Hijo, nos está mostrando su poder, pues, de transformar agua en vino. Y entonces, tenemos aquí ya dos tipos, dos formas que nos muestran el poder de Dios de pues transformar lo que Él quiera. Continuemos ahora con Juan capítulo 6, versículo 52. Abro cita. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Repito, ¿cómo puede darnos a comer, subrayo, a comer su carne? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esta es la segunda vez que están protestando contra Cristo. Y luego lo harán una vez más e incluso terminarán por separarse de él y de su iglesia que estaba formando, ¿no? La primera vez en que pues empiezan a murmurar y Cristo pues les llama la atención que no lo hagan, es allá en el mismo Juan capítulo 6, versículo 42, unas líneas antes. Recuerden, y ahí decían, ¿no es este Jesús, hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora que ha bajado del cielo? Cierro cita. Ay, claro, bajar del cielo es porque es Dios. ¿Quién está en el cielo? Es Dios. Y ahora pues Jesús les está diciendo algo trascendente, algo que para a veces la racionalidad humana, y más aún para los judíos que tenían prohibido, digamos, comer sangre, beber sangre, ¿no? Carne, canibalismo, ¿cierto? Ahora pues empiezan a protestar, ¿no? Se admiran, se sorprenden que Jesús les esté diciendo pues comer su carne. Ellos lo entendieron así, literalmente, ¿no? Expresamente entendieron que era carne, por eso es que ellos asombrados dicen, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿No? Ellos sí lo entendieron así, no de manera simbólica, no de manera pues eh, metafórica, no. Ellos estaban ahí presentes, ellos entendieron, vieron los gestos, entendieron el tono con el que Cristo les estaba diciendo, ¿no? Por eso es que ellos así lo entendieron. Incluso van a decir ahí en Juan capítulo 6, versículo 60, unos versículos más abajo, 8 versículos más abajo, y dicen, nos dice la Biblia, muchos de sus discípulos al oírle dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Duro, así, era duro, era, ¿no? Cristo les estaba diciendo algo que rompía todo molde, ¿no? Toda racionalidad humana, ¿no? Bien, entonces vemos que ante este escándalo, ¿no? Que producen las palabras de Jesús, él va a decir lo siguiente. Vamos a Juan capítulo 6, versículo 53. Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día.
Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Cristo se reafirma en sus palabras. Si fuera algo simbólico, como por ejemplo, cuando dice yo soy el pastor, yo soy la puerta, o cuando, por ejemplo, nos habla en esa parábola del trigo y la cizaña, del sembrador, cuando empieza a echar las semillas, en todas ellas la Biblia nos dice que se tratan de parábolas o que Jesús empieza a explicar las parábolas. Pero aquí Jesús no hace esto de enseñar, de explicar, no. Él más bien aquí se reafirma. En verdad, os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y si no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Y luego vuelve a seguir en el verso 54, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré el último día, ¿no? Ahora vamos a notar algo, pero muy interesante en el idioma griego en el que lo va a decir nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque recordemos que los eh, evangelios fueron escritos en el idioma griego y para ello eh, vamos a utilizar un diccionario virtual, el diccionario, eh, que es un diccionario evangélico, Strong, ¿no? Que es un diccionario griego español. Y en Juan 6:53, ¿no? Y que traduce una Biblia evangélica, que es la Reina Valera, versión 1960, cuando Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre. Si no coméis, ¿no? No coman, aquí, no coman, que ustedes ven, es en el griego la palabra eh, fago, ¿no? Pronunciación fago, ¿no? Que debe entenderse como comer, como devorar, ¿no? Comer literalmente o figuradamente. Pero acá este comer estamos viendo que no es literal, sino que es perdón, que no es un comer figurativo, sino un comer literal. Porque por eso los judíos, como dijimos, ahí presentes, se asombraron que Cristo les dijera comer su carne. Y ellos dijeron, nos está diciendo que comamos su carne, ¿no? Entonces es un comer literal, pago. Pero vamos a ver que a continuación, en el versículo 54, Jesús cambia el verbo, ya no comer, sino, ya no el fago, sino el trogo, que todavía es más radical, es más, es más literal todavía, porque este trogo, comer, el que come mi carne, el que come mi carne, ¿no? Que es trogo, ¿no? Es, miren, mordisquear, masticar, ¿no? Masticar, ¿no? Mordisquear, así como roer, masticar. Entonces Cristo cada vez hace más y más profundo, más radical el sentido de este comer. Sí, pues Cristo nos está diciendo comer su carne. Comer su carne es algo extraordinario. Bien, entonces vamos ahora a Juan capítulo 6, versículo 55. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Pues, ¿no? Cierro cita ahí. O sea, Cristo continúa reafirmando categóricamente sus palabras, su mensaje. No es una metáfora. Si hubiera sido una metáfora, Cristo en este momento hubiera dicho, no me están entendiendo, ¿no? Voy a explicarles como tantas veces lo hizo cuando sus apóstoles le pedían que le explicaran la parábola, o al ver que pues no entendía, o de frente él empezaba y decía pues que
les iba a enseñar en alguna forma metafórica, ¿no? Él dice, esta es mi carne, esta es mi sangre. Entonces vayamos a ver ahora lo que nos enseñaban los primeros cristianos, lo que ellos enseñaron también en los primeros siglos. Vamos a ver, eh, vámonos al segundo siglo, por ejemplo, que es lo que nos enseña Justino, que fue un filósofo y que se convirtió al cristianismo, ¿no? Y él va a vivir en el segundo siglo y va a escribir una carta al emperador romano Antonino Pío, quien muere en el año 161. Justino va a morir todavía unos años después, en el año 168. Y él es un gran apologeta, uno de los primeros apologetas de la cristiandad. Escribe esta primera apología a este emperador y ya casi al final de este extenso documento, en el capítulo 66, numeral 1, va a decir lo siguiente, refiriéndose a la Eucaristía, y va a decir, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, de la que nadie es lícito participar, sino al que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y ha recibido el baño para la remisión de los pecados y la regeneración. Aquí se está refiriendo al bautismo. Primero uno se bautiza para que se le perdonen todos los pecados y a la vez regenera su vida. Continuamos. Y vive conforme a los preceptos que Cristo nos enseñó. Porque, presten atención aquí, porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria. Repito, porque no tomamos estas cosas como pan común, sino ni bebida ordinaria, sino que a la manera que Jesucristo, nuestro Salvador, hecho carne, por virtud del verbo de Dios, tuvo carne y sangre por nuestra salvación. Y así también el alimento Eucaristía, por una oración que viene de él, alimento con el que son alimentados nuestra sangre y nuestra carne, mediante una transformación, repito, mediante una transformación, es precisamente conforme a lo que hemos aprendido, la carne y la sangre de Jesús hecho carne. Maravilloso lo que nos dice Justino Mártir. Nos dice primero, porque no tomamos estas cosas como pan común ni bebida ordinaria, sino pues que mediante una transformación, esta Eucaristía, ¿no? Se realiza pues conforme a lo que hemos aprendido, que la carne y la sangre de Jesús, ¿no? Hecha carne. Y entonces, esto de manera maravillosa, a mediados del siglo II, ¿no? La iglesia ya, ¿no? Viene enseñándolo. Y no es que sea solamente en el segundo siglo, ya en el mismo primer siglo, ¿no? Ya la iglesia lo va explicando en otros documentos, ¿no? Aparte de que hemos leído de la Biblia, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 16, ¿no? El pan comemos, no es comunión con la carne de nuestro Señor Jesucristo, nos decía Pablo. También vayámonos ahora a otro documento del primer siglo, que es la Didache o Didache, ¿no? Que quiere decir, ¿no? Enseñanza de los apóstoles. Didache es una palabra griega que significa, pues, enseñanza, y se refiere a la enseñanza de los apóstoles, que ya muchos eruditos nos dicen que sería uno de los primeros catecismos, aproximadamente del año 75. Es un documento eh, contemporáneo a los evangelios, ¿no? Y a las cartas apostólicas, y que casi estuvo por ser documento canonizado para la Biblia. Pero la iglesia consideró dejarlo aparte. Vayámonos al capítulo 9 de la Didache.
En el numeral 4 encontramos lo siguiente. Refiriéndose a la Eucaristía, dice, pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor. Miren, es lo mismo que nos estaba diciendo San Justino mártir, ¿no? Ahí en su primera apología al emperador Antonino Pío. Él nos estaba diciendo, pues, este alimento se llama entre nosotros Eucaristía, ¿no? Y de la que nadie es lícito participar, sino al que cree ser verdaderas nuestras enseñanzas y ha recibido el baño para la remisión de los pecados y la regeneración, que no es otra cosa más, pues, que el bautismo al que nos está refiriendo la didaché. Entonces, a ver, repetimos. Pero nadie coma ni beba de vuestra Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor. Presten atención a lo que sigue, porque también de esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. No deis lo santo a los perros. Cierro cita. Miren qué tan sagrado era para los primeros cristianos la Eucaristía. Era sagrado, sagrado, era santo. Entonces, pues cuando dice aquí a los perros, en una forma irónica, está diciendo a aquellos que todavía no han sido bautizados. Entonces, era santa la Eucaristía, era sagrada. No así un mero pan, no así algo simbólico, era algo sagrado, tanto así que no se le podía dar pues a cualquiera, ¿no? Entonces vayámonos ahora a... Entonces ya hemos visto que los primeros cristianos sí consideraban que había una transformación, ¿no? Del pan y del vino, convirtiéndose en la carne y la sangre del Señor, como nos dice San Justino en su primera apología. Vayamos a Juan capítulo 6, versículos 56 al 58. El que come, repito, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma, vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron vuestros padres y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Comer, 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 comer. Así lo está repitiendo nuestro Señor Jesucristo tantas veces. Al menos aquí entre estos pasajes que hemos estado leyendo, hay por lo menos 8 veces en que entre la forma positiva y la forma negativa, no comieren, ¿no? Si no comieren, ¿no? 8 veces. Imagínense cuántas veces San Juan, el evangelista, el apóstol, nos está indicando cómo Jesucristo nos está llamando constantemente a comer su carne para tener vida eterna. Si tú, hermano, que me estás escuchando, eres católico, desde tu primera comunión o desde después de tu confirmación o desde cuando te casaste, no has vuelto a tener esta comunión con Cristo en su cuerpo y su sangre, ¿tú crees que estás permaneciendo en Él y que Él permanece en ti? En esta comunión en el que Él te alimenta como una savia, como que Él, que es la vid, y nosotros somos sus sarmientos, ¿no? Y nos alimenta con la savia de su gracia santificante, ¿no? Su cuerpo y su sangre. ¿Qué fruto podrás estar dando? ¿No? Entonces, este es un llamado para todos los católicos que creemos, ¿no? Que somos católicos, Cristo, la Biblia y los padres de la iglesia que hemos leído, San Justino Mártir, la Didaché, nos están enseñando que verdaderamente el pan y el vino se convierten, se transforman, cambian su sustancia en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y no lo estás comiendo,
no estás bebiendo de su sangre. Recordemos que la Eucaristía, que es el pan, el cuerpo de Cristo, es completamente cuerpo y sangre también, no solo el vino separado es sangre, ¿no? Por eso es que al final, antes de la comunión, cuando el sacerdote fracciona pues el pan, coge un trocito de la hostia y la echa en el vino. Bien, entonces comer, es Cristo, nos está invitando a que tengamos esa unión para que Él permanezca siempre con nosotros, para llevar una vida de santidad, ¿no? Para que caminemos ya no solo con nuestras fuerzas físicas e intelectuales, sino también espirituales. Y vamos a ver que esto lo dijo enseñando en una sinagoga, en un lugar sagrado. En Juan capítulo 6, versículo 59, leemos: esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Esto lo dijo enseñando, ¿no? Enseñando en una sinagoga, en un lugar, pues, sagrado para el culto. Y unos versículos antes, la Biblia nos va a decir que esto, lo que Jesús empezó a enseñar como esto, pues viene de Dios. Juan capítulo 6, versículo 45. Está escrito en los profetas: serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Viene a mí. Cerremos la cita ahí. Claro, viene a mí, viene a Cristo. Cristo, pues, nos está enseñando, ¿no? Él es Dios, y todos seremos enseñados por Dios. Cristo nos está enseñando, y allí lo enseñó en la sinagoga, ¿no? Y quien escucha al Padre viene a mí. Estamos yendo a Cristo, ¿no? Tú, hermano, estás yendo a Cristo en la comunión, ¿no? En otras congregaciones cristianas, no católicas, se da un pan, se da un jugo de uva, de repente otros Coca-Cola, Pepsi-Cola y tantas colas que hay ahora, ¿no? Pero ahí no está el cuerpo de Cristo, ahí no está la sangre de Cristo. Solo en esta iglesia católica que nosotros creemos por la imposición de las manos, porque se bendice, así como se hizo en Lucas, capítulo 22, versículos 19 y 20, así como Pablo nos enseña en la primera de Corintios, capítulo 10, versículo 16, el pan que bendecimos, ¿no? Bien, y en Marcos 1:22 eh, nos enseña la palabra que muchos quedaban asombrados de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, con autoridad, porque Él es Dios, ¿no? Quedaban asombrados, les enseñaba con autoridad, y pues es la autoridad del mismo Dios. Bien, hermanos, sí hay una transubstanciación, ¿no? Hay un cambio de sustancia. Eso lo creemos porque en la historia de la iglesia se han visto milagros eucarísticos. Algunos de ellos, pues, como los estudios científicos realizados o hechos, ¿no? O pedidos que se realizan por Ricardo Castañón, un neurocientífico que fue encomendado en aquel entonces, por allá por los años 90, por el cardenal Bergoglio, ¿no? Que después vendría a ser el Papa Francisco, pues llevaron muestras de Eucaristías, de hostias sangrantes, a laboratorios norteamericanos y vieron pues que era carne de corazón, el ventrículo izquierdo. Espero que en algún momento también pueda mostrarles estos vídeos, que los pueden encontrar ya en la internet, en YouTube, ¿no? De estos estudios científicos realizados. Cristo nos llama a permanecer unidos con Él, así como dos esposos que dejan de ser dos personas diferentes y son una sola carne. Así Cristo ha querido hacer una sola carne con nosotros, ¿no? Nosotros somos la iglesia, su esposa, ¿no? Y el marido y la mujer se hacen una sola carne, pues así Cristo, ¿no? Para santificarnos, para purificarnos, ¿no? Ha querido darnos
este viático, este alimento para que día a día tengamos esta fuerza para crecer en la santidad y para vivir también en nuestro tiempo, ¿no? En nuestra familia, para que seamos buenos esposos, buenos padres, igual las mujeres también, para que seamos buenos ciudadanos, para que también en las responsabilidades civiles que tengamos, seamos buenos políticos, buenos funcionarios públicos, que hagamos las cosas con honestidad. El país, nuestros países latinoamericanos y en el mundo entero, necesita de cristianos que sean luz, ¿no? Para las naciones y sal, ¿no? Para la tierra. Que demos buen ejemplo, ¿no? Entonces, estamos invitados, si les ha gustado este video, compártanlo, compártanlo. De esta manera también están evangelizando, ¿no? Pongan su granito de arena, ¿no? Y si les ha gustado, pues, estas reflexiones, los invito a suscribirse, que seamos más y recibir sus aportaciones. Pueden dejar sus comentarios aquí y para mejorar eh, nuestras charlas de evangelización. Que el Señor los bendiga. Será hasta otra oportunidad.